En 2015 llegó a Ciudad Juárez un concepto de transporte urbano que facilitaría el tránsito de quienes buscaban movilidad versátil en una ciudad vasta, donde hay que recorrer grandes distancias ante la necesidad de trabajo, salud y educación. Muchos fueron los conductores particulares que, deseando obtener más ingresos, encontraron un medio altamente rentable, utilizando su vehículo en esta plataforma de servicio. Debido a la creciente demanda, fueron muchos los que operaron incluso hasta altas horas de la noche, permitiendo a muchos jóvenes volver sanos y salvos a sus casas, después de noches de antro o fiestas privadas en casas de amigos, así como a gente que operaba en sus trabajos de segundo o tercer turno, en las numerosas plantas maquiladoras alrededor de la ciudad. Es justamente en estos horarios y en la serenidad de las calles y avenidas que estos conductores relatan las historias más escalofriantes, tenebrosas e inexplicables. Llevo más de 4 años como conductor particular. Viajo casi siempre en un sector con numerosas maquilas, ubicadas al sur de la ciudad. En el día hay mucho movimiento de personas entrando o saliendo de dichas plantas, por numerosos motivos: visitas médicas, compromisos bancarios, entrevistas de trabajo, y la lista sigue. La noche comprende también mucha movilidad, por la gente que se quedó a trabajar hasta tarde, turnos especiales y otros compromisos de carácter más personal. Existe un suceso que viví en mi segundo año como conductor particular, que jamás lograré olvidar, y fue el motivo por el cual dejé de conducir por las noches. Manejaba por el circuito Intermex, y fuera de las plantas vi a una señora mayor, muy posiblemente cerca de los 70 años. Tenía poco más de 20 minutos sin recibir la solicitud de un viaje, así que me estacioné cerca de ella y la invité a llevarla a su casa, al verla completamente sola, parada bajo el poste de luz. La señora muy amablemente accedió y subió a la parte trasera inmediatamente. Tras decirme dónde vivía, comencé mi viaje, desactivando mi disponibilidad para no recibir solicitudes. El viaje duró cerca de 20 minutos, y la señora estuvo mayormente callada. Solo me expuso que llevaba más de 10 años trabajando en dicha empresa, y que era muy bien recibida por sus compañeros de trabajo. Vivía sola y ayudaba económicamente a sus nietos, hijos de sus hijas. Todo el rato estuve con la idea de solicitarle una cuota o propina a lo menos, pero por ser una mujer de aspecto frágil y sin sustento, decidí no cobrarle. Al llegar por donde me había orientado, entrando a una colonia muy poco iluminada, me pidió detenerme en una esquina y de entrada a una calle sin pavimento, siendo esta muy oscura. Indiqué que no me molestaba dejarla frente a la puerta de su casa, pero pidió que la dejara allí, y abrió la puerta en cuanto me orillé. Mencionó que vivía a solo unas cuantas casas dentro, y se fue dándome su bendición, agradeciendo nuevamente por el favor de llevarla. Casi de inmediato, cuando cerró la puerta del vehículo, di la vuelta en U y volví a la avenida principal, reactivando mi disponibilidad. Pasaron varias semanas y cada vez que rondaba por aquel sector, encontraba a la señora en el mismo lugar, siempre esperando a que pasaran por ella, y cada que la miraba me ofrecía llevarla sin cobrarle. En toda ocasión siempre se mantenía callada, y se limitaba a responder mis preguntas y a agradecer de forma muy educada la buena voluntad de llevarla hasta la calle donde vivía.
aspecto que no me parecía raro al considerar que, para alguien de su edad, un horario vespertino era por demás agotador y solo pensaba en descansar. Ocurrió que en cierta fiesta de patio con algunos amigos, comenté sobre aquella señora entre mis anécdotas de trabajo. Al oír la pareja de uno de mis amigos sobre ello, y preguntar con gran inquietud la apariencia de aquella mujer, la muchacha se puso de pie con un rostro de incertidumbre. Relató haberla conocido al trabajar en la misma planta y turno que ella, y aclaró que aquella mujer ya había fallecido hace casi un año. Al decir aquello, todos nos quedamos callados, y mis amigos voltearon a verme de manera casi sincronizada. Yo estaba sintiendo cómo se me iba la sangre a los pies. Lo primero que pensé y dije fue que eso era imposible, ya que la había llegado a trasladar en más de una ocasión, siendo siempre muy amable, y respondía a mis conversaciones. Al contar cómo me respondía la señora a las cosas que le preguntaba en el auto, la novia de mi amigo experimentó una mezcla de miedo y nostalgia al saber que se trataba de ella. Era inexplicable cómo es que la señora, habiendo fallecido, se subía a mi auto para llevarla a su casa después de salir de su trabajo. Escéptico de que me estuviera diciendo la verdad, la novia de mi amigo sacó su celular y me mostró fotos de posadas y eventos de la empresa, ya que estaban en la misma área de trabajo. Al ir pasando las fotos, lograba ver a una señora sonriente, de mirada cansada, pero animosa, y con gusto por la vida. Aspectos que no reflejaba cuando la llevaba en el asiento trasero. Al pasar las fotos, llegó a la del funeral, donde a la entrada se encontraba una foto de ella, con un lazo negro en la esquina superior del marco, donde al fondo entre las bancas se miraba a gente sentada, velando el féretro. Me di la vuelta apartando la vista del celular, llevándome las manos a la cabeza y frotando mi frente de forma vigorosa. Me puse a dar pasos de forma inquieta para no desmayarme, frente a todos los presentes ante tal revelación. Mis amigos se preocuparon y me aconsejaban un sinfín de cosas, con el propósito de tranquilizarme, pero solo les pedía que me dejaran tranquilo. Apenas prestándoles atención, me llevé una botella de cerveza a un rincón del patio para despejar mi mente. Al iniciar una nueva semana me inquietó enormemente volver a esa esquina del circuito de maquiladoras y encontrar a esa señora esperando cada que pasaba. Me aterraba imaginar lo que pudiera suceder si pasaba frente a ella sin llevarla a su destino. Al mismo tiempo, el sentido de compromiso que había adoptado con ella me empujaba a ir y pedirle si la llevaba a su casa. Después de meditarlo por casi una hora, me armé de valor y me dirigí rumbo al circuito donde aquella señora esperaba. Cuando llegué al cruce, pude verla desde el otro lado de la calle y sentí cómo mi corazón se aceleraba. Tras una fuerte respiración, me acerqué a la acera. Mirándola con detenimiento, me parecía una persona ordinaria. Sin embargo, al mirar su rostro, sus ojos lucían perdidos y sin brillo, casi como mirar a una persona sonámbula que no puede sostenerte la mirada. Al iniciar el viaje, la observaba en repetidas ocasiones por el retrovisor y la encontré mirando fijamente hacia la ventana. A los pocos minutos, reuní el valor suficiente y le dije: «Señora, no sé si lo sabe, pero usted ya falleció».
No necesita esperar más a que pasen por usted a la salida de esa fábrica. Hice una pausa y no escuché respuesta, estando a punto de entrar en la colonia Zaragoza. Señora, ¿me escuchó? Usted ya no está. Miré por el retrovisor y luego el asiento mientras reducía la velocidad. Lo encontré totalmente vacío. Me quedé inmóvil con las manos aferradas al volante, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Pero por más que lo intenté, no encontré ninguna explicación. Simplemente di media vuelta y regresé a las calles más iluminadas, reactivando mi disponibilidad para nuevos viajes y tratando de olvidar el incidente. A partir de esa semana, decidí trabajar solo durante el día, horario que mantengo hasta ahora. Una pregunta frecuente que me hacen cuando cuento esta anécdota es si me he atrevido a volver a ese cruce durante la noche, a la misma hora, solo para ver si la señora seguía allí. Y por más morbosa que sea la pregunta, sí, en su momento lo hice, impulsado por la curiosidad y el valor. Pero solo encontré la esquina vacía. Otra historia proveniente de otro conductor que trabajaba en las noches los fines de semana, principalmente en el Boulevard de las Torres, zona de reciente crecimiento con algunos restaurantes que fungen como bares y otros tantos destinados a la vida nocturna, aspecto del que también es conocida por sus constantes accidentes automovilísticos entre camiones de transporte, particulares y camiones de carga, al tener cerca plantas industriales funcionando las 24 horas, todos los días. El conductor solía tener abundantes viajes y ser bastante agradable, trasladando mayormente a gente de los bares, tanto de ingreso como a sus casas, logrando hacerse incluso de algunas propinas de los usuarios. Ocurrió una noche después de dejar al último de sus clientes que por dicha calle a solo unos kilómetros del puente Boulevard Independencia, se encontró con un vehículo deportivo de aspecto antiguo color naranja, en la orilla derecha de la vía rápida, con las intermitentes encendidas, al tener fallas mecánicas. El joven amablemente se detuvo detrás de él y se bajó para buscar auxiliarlo. Inmediatamente saludó a espera de respuesta. Rápidamente, del interior, un señor respondió que tenía problemas con su arranque, solicitando darle un empujón para retirarlo de la vía rápida. El muchacho accedió a la petición, notando una vez estando cerca del vehículo que todas las ventanas estaban inusualmente oscuras, sin poder incluso detectar al conductor en el interior, mismo que se le escuchaba estar ebrio. Al decirle que ya lo tenía en neutral para poder empujarlo, sintió un notable calor emanando del vehículo, casi como si hubiera estado bajo el sol del verano todo el día, pese a ser otoño y altas horas de la noche. Al intentar empujarlo, logra moverlo empleando un gran esfuerzo al sentir que, en lugar de mover un automóvil, parecía empujar una pick-up 4x4, según sus palabras. Logrando de alguna forma moverlo a la orilla, fuera del tráfico de otros conductores, el joven terminó exhausto, aún así solicitándole si requería algún tipo de auxilio o necesitara hacer una llamada. Sin embargo, no recibió respuesta. Al estar mirando hacia abajo entre sus jadeos, notó que las llantas del vehículo estaban por completo desinfladas. Nuevamente llamó al señor intentando buscarlo entre las oscuras ventanas del interior, sin lograr distinguir los asientos o el propio tablero con el volante.
sintiendo cómo un calor similar a una estufa encendida emanaba de las ventanas cuando buscó acercarse a buscar al Señor. Ante tan inusuales evidencias, sintió que algo no estaba bien, decidiendo alejarse y volver a su vehículo. Pasados algunos días, contó aquel suceso a su grupo de amigos. Uno de ellos le contó de un horrible accidente reciente a la altura de dicha avenida, en donde el conductor intentó tomar una de las salidas de las vías principales, intentando ganarle el paso al que manejaba por dicho carril. El carro terminó por golpear el cordón subiéndose a la acera e impactando con uno de los postes de luz. El carro giró terminando en sentido contrario, incendiándose rápidamente. Vialidad y ambulancias les sorprendió descubrir que había un cuerpo en el interior al nunca escuchar gritos del hombre quemándose. Peritaje consideró la idea de que el hombre debió estar muerto por el impacto antes de incendiarse. Al conductor se le heló la sangre al escuchar tal relato, lo que en la discusión de lo expuesto, con lo que atestiguó el chofer, muy posiblemente el conductor haya muerto quemado en estado inconsciente, noqueado por los golpes del choque. La última historia toma lugar en la colonia Pradera Dorada, región céntrica conocida por sus calles estrechas y casas pequeñas de los años 70, siendo una colonia que se expande al sureste entre las dos vías principales de la ciudad. Esta colonia, compuesta mayormente por casas con calles curvas interconectadas, cuenta con una iglesia, una escuela, restaurantes y negocios variados que entre los mismos vecinos fueron emprendiendo al hacerse dueños de dichos espacios, o que gente ajena al vecindario adquirió en algún tiempo. La gente de dicha colonia suele ser amable y educada, al componerse de bastante gente de edad avanzada, para construir su casa a su propio gusto y estilo en sus inicios, por lo que es conocida de ser una colonia tranquila y de la que casi nunca se escucha mencionar en las noticias de ser conflictiva o de hechos fatídicos. No obstante, la historia de nuestro conductor de Uber, mismo que era más joven que los anteriores, buscando obtener un ingreso para sus estudios, relata lo siguiente. Viajaba por la avenida Tecnológico, cerca del atardecer. La mayoría de sus viajes era de jóvenes que iban o salían de sus trabajos en plazas, tiendas o locales de Plaza Juárez al otro lado de la avenida, y de visitas a los domicilios entre parejas. Todo fue así por varias semanas, incluso llegando a conocer a los mismos pasajeros ante la frecuencia de requerir transporte de forma regular y continua. Sucedió que, después de dejar a un pasajero más cercano al atardecer, pasaba por la calle Rancho Aguacaliente, lugar que después de cruzar una escuela rumbo al este, había un parque. En él, le extrañó ver a una niña sentada en una banca con la mirada al suelo. Aquella niña portaba el uniforme de aquella escuela y su respectiva mochila, aspecto que le extrañó de verla completamente sola y a punto de anochecer, deteniéndose a preguntarle si se encontraba bien. La niña simplemente lo ignoró, pero insistió en preguntarle qué hacía sola en el parque, preguntándole por sus papás. La niña respondió que no quería ir a su casa, ya que su padre la iba a regañar. El joven pensó por un momento qué responderle, comentándole que pronto oscurecería y que no sería seguro quedarse allí, por lo que le ofreció llevarla a casa de una amiga para que avisara dónde se encontraba, si lo que no quería era llegar a casa de sus padres. Después de una pausa,
La niña tomó su mochila y pidió mejor que la llevara a su casa, la cual se encontraba a poco más de 500 metros de distancia y solo 3 minutos en vehículo. Al llegar se detuvo frente a una casa completamente oscura, preguntándole si era esa la casa donde vivía, afirmando ser esa mientras la niña bajaba del carro. Al joven le pareció muy extraña la actitud de la niña. Avanzando un poco, notando por el retrovisor que solo se quedaba parada frente a la casa sin moverse, continuando su trayecto hasta perderla de vista. Sintiendo un poco de consternación, decidió regresar y confirmar que había llegado con bien a dicha casa. Al volver, descubrió que la niña ya no se encontraba por ninguna parte. Encontrando la casa donde afirmaba vivir, igualmente oscura y sin ninguna señal de ser habitada. Confundido, el joven decidió volver a la calle Agua Caliente y activar su disponibilidad. Pasaron algunos días y el joven volvió a pasar por aquel parque a la misma hora, encontrando a la niña nuevamente en el mismo lugar. Una vez más le preguntó de por qué no había vuelto a su casa. La niña le dio la misma respuesta, que su padre la regañaría. Él le preguntó si se debía a malas calificaciones o haber recibido algún reporte de parte de algún maestro. La niña no respondió una sola palabra. Después de una pausa, le volvió a hacer la misma invitación de llevarla a su casa. De forma casi inmediata se levantó y subió al carro. En el trayecto, el joven le expuso comentarios alentadores, intentando animarla de que tratase lo que fuera lo que la acongojaba. No debía ser tan grave, y que a esa edad todos los problemas tenían solución, y si su padre cooperaba, podrían solucionarse las cosas. Casi llegando al destino, le expuso textualmente: Estoy seguro que tu padre te quiere mucho y solo busca lo mejor para ti. Al momento de estacionarse frente a la vivienda, expuso esperarlo un minuto, saliendo del vehículo a tocar la reja. Su intención era hablar personalmente con el padre, para evitar que la niña le tuviera miedo a volver a su casa. Pasaron varios intentos y nadie respondió, hasta que una vecina pasada de los 50 años que vivía al lado izquierdo de la propiedad lo llamó preguntando a quién buscaba. Él le dijo que al padre de la niña que llevaba, después de encontrarla sola en el parque por segunda ocasión. La vecina, confundida, le dice que nadie ha vivido allí desde hace 3 años. Después preguntó por cuál niña al mover su cabeza entre la reja del portón de su casa y no ver a nadie en el vehículo. El joven, sumamente confundido de lo que escuchaba, vuelve la mirada a su carro, solo para ver que no había nadie adentro, y sin llegar a escuchar que hubieran abierto alguna de las puertas. Él, sin comprender lo que le estaba pasando, simplemente le sonrió y se disculpó expresando de que su sistema de navegación debía estar fallando, al ser chofer particular y enviarlo a una dirección equivocada. La señora, creyendo aquello, se despide del joven volviendo a su casa, mientras él ingresaba a su carro. Hay muy poca información sobre esta historia y su origen,
así como la historia de la niña y los huéspedes de la casa. Lo único que se supo días después es que la niña jamás volvió a ser vista, y solo se cree que su espíritu logró trascender con alguna de las palabras que el joven le llegó a decir, logrando hacerla querer buscar regresar a su casa, finalmente. Así como estas, existen muchas otras historias de sucesos inexplicables en diferentes rincones de la ciudad, como de otros municipios. Es claro que cuando la noche cae, eventos extraños suceden y lo inexplicable se materializa. Cada lugar que visitamos tiene alguna historia que contar, y pareciera casi de forma caprichosa, el propio lugar elige a quién revelarle sus acontecimientos. Si tienes alguna historia que compartir, puedes mandarme un mensaje a mis redes sociales. Que pases buenas noches.